La criminología como ciencia. Consiste en el estudio de la conducta delictiva, conducta criminal y la conducta antisocial, que se ocupa del análisis de las cadenas que se forman para llegar a la comisión de un crimen y de todos aquellos hechos que se van convirtiendo, cada uno de ellos en los eslabones de esas cadenas, que en parte de todo este fenómeno, dichos eslabones pueden ser las condiciones, las causas y o las condiciones de la criminalidad. La criminología toma como principal objeto de estudio al delincuente en los diferentes niveles que van alcanzando la delincuencia. Como un fenómeno social global, así también estudia las medidas de seguridad provenientes de la reacción que van generando la sociedad ante los crímenes. Igualmente estudia los procesos que se van creando, las normas penales, así como la infracción y la desviación de tales normas que constituye la prevención del delito. Ahora bien, la criminología es un fenómeno complejo y diverso y permanente cambiante cuyas características se diferencian en distintos territorios. En la criminalidad de un país se refleja también sus procesos sociales negativos que generan distintos tipos de delincuencia y comportamientos antisociales. Ahora nos dirigimos a qué es delincuencia. Delincuencia son los procesos y los fenómenos que integran una forma particular de la conducta social humana, que transgrede de forma violenta el funcionamiento de un sistema. La criminología en sus primeras concepciones se extendió como la disciplina que estudia las causas del delito y se centraba a buscarlas únicamente de quien lo cometía, o sea, el autor del delito. Pero la consideración exclusivamente jurídica olvidaba hacer enfoques a definir que la delincuencia también tenía orígenes en la sociedad. Victimología. Actualmente, en el proceso del avance de la criminología, uno de los más grandes adelantos ha sido integrar dentro del concepto del ejercicio del derecho penal es el aspecto de la victimología, que separa por mucho el concepto actual de criminología de aquel concepto clásico que tenía este mismo, en el cual el delincuente, que era tipificado como tal según nuestra legislación, que tenía un encuentro directo con el Estado, el cual era el encargado de impartir justicia a través del poder coercitivo que éste cuenta. Actualmente las víctimas cuentan con una clasificación y también se habla incluso del proceso de revictimización, cuando esta víctima ha sido afectada nuevamente por esta actitud antisocial, convirtiéndola ocasionalmente en víctima con posterioridad. La ONU en 1980 llevó a cabo un congreso, el cual brinda 3 definiciones de víctima. Primero, es aquella persona que ha sufrido una pérdida, daño o lesión. Segundo, es aquella persona que ha sufrido daño a la propiedad o a sus derechos humanos. Y tercero, aquella persona que ha sufrido daños o abuso de poder por parte de personas que ocupan el puesto de autoridad en alguna organización estatal. Política criminal. Es considerada como el estudio del conjunto de las medidas empleadas por los órganos jurisdiccionales para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia, respetando el Estado de Derecho. Ahora bien, ¿para qué sirve la política criminal? La política criminal se orienta según las finalidades, objetivos totalmente independientes, pero en realidad es una política de segundo nivel, ya que sirve de soporte o para fortalecer otro tipo de políticas. ¿Cómo regula la política criminal el poder penal? Por el principio de selectividad, el cual fundamentalmente la política criminal determina los conflictos en los que intervendrá el poder penal y regular su intensidad con la que interviene. Esto quiere decir que el poder penal es selectivo y la política criminal se orienta esa selectividad. Ahora bien, las acciones a las que criminología fuerza al derecho penal. Por la autora Tania Armas de Fontincoa. Como número 1 tenemos no considerar el derecho penal como inmutable, sino que debe estar siempre pendiente de introducir modificaciones de la ley penal. Como número 2 tenemos sugerir insistentemente las medidas y sanciones alternativas a las penas privativas de libertad. Como número 3, considerar el ejercicio del derecho penal solo como último recurso. Número 4, rectificar y redefinir conceptos tales como la antisocialidad y la desviación social, la noción de causas de la delincuencia. Como número 5 tenemos atacar las ilógicas concepciones acerca de que solo las fórmulas jurídicas son elementos idóneos para disimular la delincuencia. Y como último tenemos considerar un movimiento progresista de renovación del sistema de justicia penal.
Víctimas sin crimen. Cuando se habla de la criminalidad, no solo se ocupa de los problemas relacionados del fenómeno de la delincuencia, sino también a cualquier relación social que pretenda romper con el orden interno de una sociedad. Por ende, el Estado es el encargado de corregir y garantizar derechos mínimos con los cuales debe contar una sociedad. Por consecuente, cuando hablamos de víctimas sin crimen, nos referimos a aquellos delitos los cuales son ocasionados en las estructuras del Estado que tienen como consecuencia el hambre, la discriminación por razón de estatus social, raza, credo, inseguridad, la drogadicción y el grado de miseria no solo material, sino también en el ámbito y concepto humano. Por ende, se habla de una criminalidad organizada dentro de la misma estructura del Estado, los cuales tienen un costo mayor, porque afectan no solo a una persona, sino afectan a un sector de la sociedad en específico. Lavado de dinero. También es conocido como blanqueado de capitales. Este nos permite legalizar fortunas de actividades ilícitas, entre los cuales están el secuestro, el tráfico de drogas y la corrupción que existe en cualquier estado, lo que provoca procesos que deterioran la economía del país, que es característico para facilitar el enriquecimiento ilícito, lo cual hace que aumenten los problemas de corrupción, por lo cual tenemos consecuencias tales como la inflación en la economía y la alteración profunda de los precios en los mercados. Por consecuente, se darán 3 ejemplos acerca del lavado de dinero, los cuales pueden ser el ingreso de suministros a cuentas bancarias, los numerosos depósitos en pequeñas cantidades, los cuales serán en cuentas extranjeras o nacionales, los cuales no tendrán la obligación de declarar, y por último, el intercalado. Precedentes históricos del derecho penal del enemigo. Como primer autor tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que es de 1712 a 1778, que fue su muerte. Publicó en 1775 el discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres. En este texto, Rousseau enfatiza sobre 2 tipos de desigualdad. El primero de ellos consiste en señalar que como algo natural existen diferencias físicas, sino que entre los hombres se llama desigualdad natural. Sin embargo, para él también existió la desigualdad social y política creada por el hombre y generadora de crimen. Por otro lado, al segundo autor, Thomas Hobbes, que fue de 1588 a 1679. Él escribió la frase: "El hombre es el lobo del hombre", y tiende a provocar guerra de todos contra todos. En su obra El Leviatán, en 1651, puede referirse a que el estado natural del hombre lleva una lucha continua con su prójimo. Como tercer y último autor tenemos a Gunther Jacobs. Nació en 1937 y hasta la fecha tiene 82 años. En 1985 indica que la criminalización anticipada puede considerarse lesiva para su bien jurídico. Para ello existen unas características comunes: normas de flaqueo, anticipación de la actuación, hecho futuro y hecho pasado. El ordenamiento reaccionaba con un combate especialmente asegurativo, la restricción de algunos derechos o garantías. Prevención del delito. La criminología clásica contempla el delito como enfrentamiento de 2 entes: el Estado y el infractor, que para uno de ellos no le interesa la reparación de los daños ocasionados a la víctima, ni tampoco la resocialización del delincuente. En cambio, la criminología moderna, el infractor no es el único objetivo, sino lo son también resocializar al delincuente, reportar el daño y prevenir el crimen. La delincuencia organizada transnacional es una amenaza importante para la seguridad pública y constituye una barrera para el desarrollo social, económico y político de todas las sociedades en el mundo. Este es un fenómeno multifacético que se manifiesta en diferentes tipos de delitos como el narcotráfico, trato de personas, el tráfico ilícito de inmigrantes, el tráfico ilegal de armas, el blanqueo de dinero, entre otros. Ahora bien, existen 3 tipos de prevención. La prevención primaria se orienta a raíz de las causas del conflicto criminal, que consiste en la educación, socialización, vivienda, trabajo, bienestar social y calidad de vida. Funciona a largo y mediano plazo y se dirige a todos los ciudadanos. Pero ahora bien, prevención secundaria actúa donde el conflicto criminal se manifiesta o se exterioriza.
Se orienta a los grupos con mayor riesgo de padecer un problema criminal. La misma emana de la política legislativa penal, la acción policial, los medios de comunicación y el ordenamiento jurídico. Funciona a corto y mediano plazo. Prevención terciaria. Su intervención es tardía, porque se aplica desde que se cometió el delito y es parcial porque solo se aplica en el recluso. Es insuficiente porque no neutraliza las causas del problema criminal. Está destinada a los reclusos, su objetivo es evitar la reincidencia. Y además los programas rehabilitadores y resocializadores se llevan a cabo en el propio ámbito penitenciario. Ahora bien, ¿qué es reincidencia? Según el artículo 27, inciso 23 del Código Penal de Guatemala, el reincidente, quien comete un nuevo delito después de haber sido condenado en una sentencia ejecutoria por un delito anterior cometido en el país o en el extranjero, haya o no cumplido la pena. Crimen organizado. Es aquella delincuencia desarrollada por 3 o más personas unidos por vínculos jerárquicos o de relación personal que permiten a sus dirigentes obtener beneficios o controlar territorios y mercados, ya sean nacionales o extranjeros, mediante la violación, la intimidación o la corrupción, tanto del servicio de la actividad delictiva con fines de infiltrarse en la economía legítima. Dentro de las características que podemos encontrar en el crimen organizado está, primero, estructura definida. Segundo, se mantiene procesos de autorrevaluación. Tercero, cuenta con una jerarquía. Cuarto, coacción o violación. Quinto, se crean numerosas empresas. Sexto, la presentación siempre será en negocios legítimos. Séptimo, están construidos por 3 o más personas para cometer delitos graves o tipificados en nuestra legislación actual. Y octavo, un beneficio económico. Principios garantistas del derecho penal. Como número 1 tenemos ser juzgado por los jueces y por la ley del lugar. Como número 2 tenemos independencia. Número 3, la imparcialidad como elemento de definición del juez. Número 4, posibilidad de impugnar la sentencia de condena. Número 5, irretroactividad de la ley penal. Número 6, principios de legalidad. Número 7, ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Como número 8 tenemos presunción de inocencia. 9, derecho de defensa. 10, no se puede juzgar por el mismo hecho 2 veces. 11, no reformar para peor. Número 12, detención. Número 13, principio de culpabilidad. Número 14, derecho de no autoincriminarse. Número 15, derecho a la privacidad. Y como último, el 16, el habeas corpus. Garantías de Guatemala. Estas garantías son el conjunto de garantías institucionales y constitucionales, las cuales da el Estado de Guatemala a través del conjunto de leyes con el cual éste cuenta. Comenzando con el principio de legalidad, el cual dice que no hay pena sin ley. Del juicio previo, nadie puede ser condenado sin haber sido citado, oído o vencido en juicio previo. Ser tratado como inocente. Esto hace referencia a que en todas las partes del proceso penal se debe ser tratado como inocente, haciendo valer el principio de inocencia. Derecho de defensa, que contiene defensa material, declaración del imputado, defensa técnica y derecho de un traductor. Juez imparcial. En toda parte del proceso, el juez tiene que ser mediador entre la verdad, la moralidad y el derecho. Por ende, el juez cuenta con una independencia y con una competencia que está preestablecida en la ley. Prohibición a la persecución y sanción de pena múltiple. Principio de publicidad. Ser juzgado en un tiempo razonable. Esto es el principio de sencillez. Limitación estatal a la recolección de información. Esto contiene el derecho a no declarar en contra a un pariente, inmovilidad de vivienda, inmovilidad de correspondencia y secuestro de información telefónica y limitación al registro de personal. Garantía del debido proceso. Transparencia y límites de la investigación.